Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Acá. Aquí grabando directamente del Colegio Waldorf, en una linda exposición que vamos a tener por parte de Madumati, Ananda, Manjari y Devidas. Estamos en el Colegio Pero lo Waldorf saco y en o lo este pongo programa aquí. lindo que se inaugura con Madumati, que se llama Y lo puedo poner esto ahí, yo voy Formación de caminando. Criterios y Valores. Su exposición es Color y Percepción. Dentro de unos minutos va a empezar la exposición. Sí, pero ya estamos en vivo. Disculpen la tardanza. Lo que pasa es que la exposición anterior empezaba a 4 en punto. Honestamente terminaba a 4:45, pero se alargó cerca de las 5. Por eso que no podíamos transmitir nada fuera del auditorio. Pues ahora ya estamos en el auditorio, estamos empezando a grabar ya. Y en cualquier momento, pues, nuestra gran expositora va a hacer uso de la palabra. Sí. El Colegio Waldorf de Lima es un colegio muy bonito, con una filosofía bastante humanista, antropológica, y su sede o su raíz es en Europa, exactamente en Alemania. Y Madumati, la hija del matrimonio de Rapana y Gayayanti, pues se ha formado aquí, así como su hermano Dauch. Ellos se han formado aquí de pequeños y este año ya le toca graduarse a Madumati. Y este es un curso que ya está, es un tema que está desarrollando durante el año, y han dado todo un año de desarrollo. Es que si no me quedo investigado y se ha preparado para el día de hoy. Entonces, en breves ya empieza la conferencia, este lindo programa que inaugura nuestra gran expositora Madumati, Ananda Manjari. El programa se llama Formando Criterios y Valores. La sala se está llenando. Y Clary. Hay mucha familia, hay muchas expectativas, y solamente familia, amistades, compañeros de estudio de Madumati, con sus hermanas, sus propios papás que han venido pues a la exposición de Madumati, y ese lindo programa, como le digo, que lleva como nombre Formando Criterios y Valores de los Santos Vaishnavas. Ya, ahí me siento al ladito de la ¿ya? Sí. Pero acá tú. Yo estoy hablando, antes ya lo aprendí. Aquí estamos con Prapanita, ya a punto de que su hijita Madumati Ananda Manjari empiece su exposición. Prapanita, unas palabras. Un saludo para todos que están ahí en la ¿De verdad? que pueda responder a las expectativas. Por favor. Un saludo. Si está todo oscuro, mejor, para no verles la cara. Igual. ¿Por qué hay tanta gente? Al final voy a voltear la cámara, pero la sala está llena. Hay muchas expectativas, como le digo, muchas compañeras de estudio de Madumati Ananda Manjari, están sus padres, sus hermanos, están sus profesores, sus catedráticos, sus asesores, consejeros, y sí, mucho público. ¿Cómo estás? ¿Lista? Es muy profesional lo que se va a presentar hoy. Se ha preparado muy bien. Mejor no la cierren. Madumati Ananda Manjari, aquella que canta como el hermano menor de Samantha, y ahora la van a ver cómo pone, cómo habla, cómo... Es que yo prefiero que vayan entrando y saliendo, que me abran la puerta y color suenen. y percepción. Porque me quedo en blanco ahí. Color y percepción, que lo va a ver con respecto al arte plástico, como también al cine. Eso es lo que he ido desarrollando, ustedes van a escuchar.
Clary aún no ha llegado. Sí. Clary no venía con ellos. Los dejo, en breve. Sí, pero ya no llegaba sube con Madhumati, ellos. andan a Banjari Cuando para yo empezar a empiece a comer. decir los agradecimientos, te voy a decir Gracias para por que su tú presencia entres y a por poner su las participación. luces y prenderle el foco y la Clary pone el parlante. Eso tú vas a pasar, se va a cambiar la esta. Ay, la concha de su madre. Ya. No, espérese. ¿Sí? No, espérese. Buenas tardes, queridos invitados, queridos padres, alumnos, exalumnos. Ahora vamos desde el ámbito social que nos ha presentado aquí tan maravillosamente, vamos hacia el ámbito del arte, donde la alumna Madhumati Bolívar nos va a hablar sobre el color y la percepción. Con un aplauso la recibimos. Bueno, muy buenos días con todos. Me presento, mi nombre es Madhumati Bolívar Cárdenas. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Madhumati Bolívar Cárdenas y cuando era pequeña decía que mi color favorito era el arco iris. Hoy les vengo a traer acá un tema que quizá no es tan fácil de comprender y no es tan común. Mi trabajo anual es un poco quizá distinto a los demás y me ha costado un poco encaminarlo porque no voy a hablar de un tema, voy a hablar de como 3. Y se me hizo muy difícil, principalmente el encaminar y buscar un punto de encuentro entre estos 3. Mi trabajo se llama color y percepción y esto es básicamente de lo que voy a hablar. Quiero primero empezar contándoles cómo elegí mi tema o mis temas. Cuando yo era pequeña, mis padres me pusieron en el mismo kinder que mi hermano, que es la casita de juegos, es un kinder Waldorf. Y bueno, yo estaba en esta casita de juegos, actualmente se llama Colegio Rudolf Steiner. Esta es una escuela Waldorf en la que siempre estaba rodeada de colores.
Yo estaba en una casa que era bastante pequeña y en esta casa había un cajón que era el único cajón de mi casa que tenía llave. Este era el cajón de mi papá y ahí habían unas cámaras antiguas y mi hermano y yo siempre buscábamos la forma de ver qué había ahí porque siempre tenía llave. Y es así como un día mi papá se fue de viaje a la India y dejó el cajón sin llave y nosotros entramos y empezamos a ver sus cámaras y ese era para mí el primer contacto que yo tenía, entre comillas, con la tecnología. Es ahí donde él me dice que una foto era como un papel donde se plasmaban sensaciones, colores, sentimientos, momentos, y lo primero que yo lo asocié era a un dibujo. Es por eso que para mí esto que él me decía era básicamente un dibujo, y obviamente ahorita ya sé que una foto y un dibujo no son lo mismo, pero para mí sí lo era porque transmitía las mismas cosas y se plasmaban de la misma manera. Es por eso que cuando me pidieron que elija un tema de exposición, yo dije fotografía, cine y dibujo. Y los tutores me dijeron, no puedes hacer 3 temas, eso es luego un trabajo. Y me costó bastante encontrar este punto donde todos se unieran, y es donde encontré que lo que a mí me transmitía de estas cosas, sea una foto, sea un video, sea un dibujo, era el color. Y es así como descubrí algo que se llama psicología del color, que habla de un uso indirecto del color como un elemento principal para transmitir lo que el artista quiera. Primero, quiero empezarles a contar un poquito qué es el color, cómo es que se empieza a descubrir esta psicología y por qué existe esta psicología. La psicología del color le asigna diferentes colores, diferentes significados a los colores, y estos significados son una acumulación de los usos que han tenido a lo largo de toda la historia. Actualmente nosotros podemos ir y compramos un botecito de pintura anti-Loy, pero antiguamente no era así. Nosotros, los que eran artistas, tenían que hacer sus propias pinturas con sus propias manos. Es por esto que la mayoría de las pinturas tenían un origen natural, eran de la tierra, podrían ser flores, podrían ser piedras, podrían ser diferentes tipos de arcilla, y al provenir de cosas naturales no había una tan larga gama de colores. Voy a empezar contándoles un poquito la historia de cada color, empezando por el color rojo. El color rojo es un color que se utilizaba principalmente en la antigua Roma, en algo que era asociado a la sangre, que es el corazón. En la antigua Roma las novias llevaban un velo rojo cubriéndoles la cara, y esto lo que hacía era que representaba a las flamas del fuego, y por eso llevaban el nombre de flameum. En la cultura hindú, que es la cultura que mis padres me han enseñado, la mujer lleva al momento de la boda un sari rojo y el hombre lleva la ropa de color blanco. La mujer lleva la ropa roja porque el rojo representa lo que es la masculinidad, y el hombre lleva la ropa blanca porque le representa a la luna, que es la feminidad. En esta cultura se cree que al momento de la boda hay una especie de intercambio en protección y eso. Y pasa algo muy parecido en la cultura china, donde usan las dos partes de la pareja, usan esta ropa roja representando lo que para ellos es fertilidad y suerte. En la cultura romana también vemos al dios Marte, el dios de la guerra. Este es representado por el color rojo, no solo por ser el dios de la guerra, sino porque lo más cercano a la guerra es el color rojo de la sangre. Hasta el momento vemos que el color rojo tiene asociaciones con lo que es el amor, la pasión, la suerte, y no es hasta un poco más adelante donde
en el libro bíblico Apocalipsis mencionan a ella. Ella es llamada la ramera de Babilonia y viene cubierta completamente de vestiduras rojas escarlatas y viene en una especie de monstruo de 7 cabezas que también es rojo escarlata. Ella viene a la tierra a corromper a todos los dioses, a todos los reyes, absolutamente a todos. Y es por esto que el rojo empieza a tener una connotación más sexualizada. Luego lo vamos a ver en los caballeros rojos. Los caballeros rojos son conocidos también como los casacas rojas, son soldados de la antigua ejército de Inglaterra. ¿Por qué llevaban casacas rojas? Llevaban casacas rojas principalmente porque a la lejanía les permitía diferenciar y divisarse entre sí, pero esto tenía un significado de trasfondo. Cuando ellos estaban en plena guerra y el enemigo los atacaba, la sangre se camuflaba y no se veía. Entonces el enemigo sentía que ellos eran de alguna forma inmortales. Ahora voy a hablar un poco del naranja. El naranja principalmente lo vemos en lo que es toda la cultura egipcia. Principalmente se utilizaba para dibujar a sus dioses y esto hace que tenga una connotación bastante sagrada, y también lo vemos en la cultura, en el hinduismo, y lo vemos en el budismo, y hasta el momento no era llamado naranja, sino que se llamaba amarillo rojizo. ¿Por qué? Porque aún no se le había puesto este nombre. También podemos verlo en una piedra que es la de aquí, que se llama oro pimente. ¿Qué es el oro pimente? El oro pimente es una piedra que está compuesta de azufre y arsénico. El arsénico es un componente letal, venenoso, y los alquimistas lo utilizaban en su constante lucha por descubrir lo que es la piedra filosofal. Esto les hacía daño, los envenenaba, pero como estaban tan convencidos que era un ingrediente esencial, lo seguían usando y no les importaba, la verdad. Después, desde Asia, se exporta hasta Europa una fruta llamada naranja, que era del mismo color de todos los pigmentos que ellos usaban y que se tenían en ese momento. Es ahí donde empiezan a poder utilizarlo y nombrarlo de esta forma. El naranja es un color que lo utilizaban mucho en lo que eran las vestimentas, principalmente de las damas, porque les daba una sensación de que eran más joviales, más juveniles, más alegres. Y es ahí donde se puede encontrar el primer pigmento naranja, y una vez que ya se tenía los artistas empiezan a salir de su casa, empiezan a salir de su taller y van más al campo. Ahí es donde empiezan a pintar atardeceres, paisajes y muchas flores, y es ahí donde el color naranja empieza a tomar mucha importancia en lo que es el arte. El amarillo, su primer encuentro fue en la cultura hindú, muy antigua. Pasa que en esta cultura se cree que las vacas son sagradas, entonces reciben una alimentación y un trato diferente. Y lo que ocurría era que las vacas, al ser alimentadas con cúrcuma, con hojas de mango, su orine empezaba a tener muchísimo pigmento. Y esto hacía que la gente, cuando el orine se secaba, sin saber que era orine, encontraban un polvito amarillo que pintaba demasiado. Esto se prohibió porque al ser un animal sagrado no se le permitía una explotación para buscar el pigmento, y se empezó a buscar en lo que eran montañas arcillosas con diferentes tonalidades. Y por eso el amarillo tiene colores muy asociados a lo que es la sabiduría, el día, el campo, lo feliz, lo alegre, hasta que llegamos a la pintura El beso de Judas de Giotto. Esta pintura
representa a Judas con un manto amarillo representando la traición. En este momento, el color amarillo también empieza a tener una connotación que hace referencia a lo que es la traición. Pero, al ser un color tan vivo, tan alegre, lo seguían usando las damas en vestidos, en ropa, que las hacía ver más jóvenes, entre comillas. El color verde siempre ha representado para muchos la esperanza, y esto es porque en la cultura egipcia, a la orilla del río Nilo, cuando había sequía, la gente tenía la esperanza de cuando vuelva a llover, todos los bordes del río Nilo iban a empezar a tener vegetación. Y era de color verde. Es por eso que ellos siempre, no importaba lo que pasaba, siempre tenían la esperanza que cuando llegue la lluvia se iba a poner todo verde y empezó a significar esperanza. Otra cosa es que al esto significar el renacer de la naturaleza, significaba el renacer también en sus tumbas. Dibujaban caminos, dibujaban cosas significativas en las personas más importantes de su jerarquía, pero este color verde, al ser obtenido de la piedra malaquita, no se mantenía de este verde tan intenso a lo largo de todos los años, sino que se iba oxidando y se convertía en negro, que es la mayoría de las pinturas que vemos ahorita, son naranjas y negras, pero anteriormente eran verdes. En la cultura romana, los romanos, a diferencia de los egipcios, amaban el color verde del óxido, era un verde muy fuerte, y ellos, en vez de buscar contrarrestar este óxido, lo que hacían era que ponían absolutamente todas sus cosas sumergidas en vino para acelerar esta oxidación, y que sea de un color bastante parejo. Lo más probable es que si yo les digo de qué color es la plata, me van a decir verde, y esto es porque los comerciantes del romanticismo usaban el color verde como un color significativo y representativo. Este color verde era obtenido de la malaquita, pero estaba mezclado con cantidades extravagantes de azufre. El azufre, vuelvo a repetir, es un veneno. Esto hacía que al momento de tener el intercambio de las ventas y las compras, estas ropas y todo lo que usaban empezaba a botar estos polvitos que contenían el veneno, que se terminaban yendo a las casas. Las damas se sentían más elegantes usando vestidos verdes y seguían usando el color verde. Las casas en esa época eran totalmente tapizadas de tapices florales verdes, y esto hacía que poco a poco el verde empiece a envenenar a toda la población. Es por eso que cuando vemos, por ejemplo, venenos en películas, en cualquier cosa, siempre vamos a ver el verde presente en esto. El azul era obtenido en Asia de la piedra lapislázuli. El lapislázuli era una piedra que era muy poco común de encontrar y tenía que ser trasladada hasta Europa. Por eso lleva el primer pigmento azul llamado ultramar, que significa a través del mar. El color azul, al ser tan escaso, empezó a tener un precio demasiado alto, que empezó a valer hasta 3 veces más caro que el oro en ese momento. Y eso le dio una oportunidad a la iglesia de decir que este color, al ser tan exclusivo, era únicamente digno de una persona que sea casta. Tenemos a la Virgen María. Era una ley, era una regla, y absolutamente nadie podía romperla. Al ser tan caro, muchos artistas no podían terminar la mayoría de sus obras porque no tenían el acceso ni los recursos para solventar esta pintura, y es por eso que la mayoría de las pinturas que tienen azul son las de la iglesia en la época del renacentismo, porque ellos solventaban y auspiciaban a estos artistas para que pinten con este color, pero solamente para ellos. Muchos reyes de la época, al ver que era un color tan exclusivo, empezaron a ponerse un poco envidiosos y mandaron y solicitaron a que se busque otras formas de obtener este color, y el color azul es uno de los más fáciles de lograr.
y se encontraron infinidad de tonalidades y se convirtieron en el pigmento más fácil de elaborar y el más barato, lo que se convirtió en la actualidad en una de las prendas de colores más, la más producida en el mundo, que lo podemos ver, por ejemplo, en los jeans y en otro tipo de ropa. Al ser un color tan barato, se empezó a ver muchísimo en el arte, con diferentes connotaciones, y si bien el azul es algo que se relaciona al cielo, es algo sagrado, también representa mucho lo que es la elegancia, pero a la vez nos habla mucho de la pobreza. El morado tiene a un perrito en su descubrimiento, porque en la época había un señor que estaba paseando por una de las islas de Grecia con su perro, y este se fue a jugar con unos moluscos, y cuando regresó tenía todo el hocico morado, y la gente empezó a buscar cuál de todos los moluscos era lo que le había manchado. Y es así como encontraron uno, que es este, que se necesitaban 10.000 moluscos que tenían que ser hervidos, triturados, vueltos a hervir y secados para obtener un solo gramo del pigmento morado. Por eso, solo podía ser usado por la gente que realmente tenía la accesibilidad para pagarlo, que eran los césares en Roma, y los demás de su corte solo podían utilizar una franja de morado porque era una falta de respeto querer llevarlo más. El color morado también fue representativo de los alquimistas en cuanto a su vestimenta, porque en sus pociones era muy fácil obtenerlo. Ahora que todos los colores ya tienen una fuente no natural, sí podía haber lo que es que mezclamos, por ejemplo, un rojo y un azul y obtenemos un morado, cosa que anteriormente, si mezclábamos el azul de una piedra y el rojo de una flor, no lo íbamos a obtener. Es así como se empieza a hacer la teoría del color, y voy a explicar un poco qué es. La teoría del color se centra, o es bastante fácil de explicar, con una cosa principal, que es un círculo cromático. Un círculo cromático es una rueda de colores en la que se organizan con posiciones inamovibles todos los colores. Esta utiliza 3 reglas básicas. Una son sus colores primarios, la segunda regla son sus colores secundarios y la tercera sus colores terciarios. ¿Qué es esto? Los colores primarios son el amarillo, el rojo y el azul, siendo este el círculo cromático clásico, que lleva por nombre RYB, haciendo referencia a los nombres de estos colores en inglés. Los colores primarios, 2 colores primarios se juntan y salen un secundario. En este caso, amarillo y rojo me va a salir naranja, y así sucesivamente. Cuando hablamos de los colores terciarios, es la mezcla de un color primario y un color secundario. Otro de los círculos cromáticos es el CMYK sustractivo. Este círculo cromático se obtiene mediante la mezcla únicamente de tintas. La vemos en los que son los folletos, los volantes, todo lo que sea impreso, y sus colores primarios son el cian, que es el magenta, y el amarillo. Cuando estos se juntan, tenemos como colores secundarios el azul, el rojo y el verde, y el negro es la mezcla de todo. Otro de los círculos cromáticos es el RGB aditivo. Este es únicamente de la mezcla de luces. Tenemos como colores de luces primarios el verde, azul y rojo, y colores secundarios cian, magenta y amarillo, y cuando se juntan todas estas formarán lo que es el color blanco, pero en realidad es luz. Las características del color son bastante simples. Tono o matiz es algo que se confunde mucho, pero un tono es rojo,
un tono es amarillo y un naranja también es un tono, siempre y cuando estén mezclados en una misma proporción. Cuando tenemos, por ejemplo, 2 gotas de naranja y una gota de amarillo, va a ser un amarillo rojizo y no, eso viene a ser un matiz. Mientras que un tono es mezclados en la misma cantidad o colores o colores puros. La saturación o la pureza hace referencia de cuando un color es puro y va perdiendo fuerza a favor del color gris, más no se pone ni más claro, ni más oscuro, ni se pone más naranja, ni se pone más amarillo, siempre está en su total pureza. La luminosidad o brillo habla de cuando un color se acerca más al blanco o se acerca más al negro. Si está más acercado al negro, tiene un valor más bajo, y si está acercado al blanco, tiene un valor más alto, volviéndose más claro o más oscuro. La carta de colores es algo también conocido como armonías de color. Esto se logra cuando hacemos diferentes figuras geométricas en nuestro círculo cromático. Cuando en un mismo color trazamos una línea, podemos tener lo que es una armonía monocromática. Esto significa que dentro de un mismo color podemos tener diferentes luminosidades o valores, pero nunca va a cambiar de color. Cuando es una armonía complementaria, hace referencia a cuando trazamos una línea desde la parte de arriba de un círculo cromático hasta la de abajo, y sería el color totalmente opuesto, que lo podemos ver en la imagen de aquí, que es el azul y el naranja. Los colores análogos son colores que se forman cuando tenemos 3 colores que están muy cerca, 3 colores que son sucesivos, y es un poco complicado usarlo en cuanto al arte porque se podrían mezclar y se confunden con lo que es una armonía monocromática. Se utiliza principalmente los colores análogos cuando vamos a hacer algo en lo que podamos utilizar texturas, luces, perspectivas, para que estos no se confundan entre sí. Y hay infinidad, en realidad, de armonías monocromáticas. Podemos hacer estrellas, podemos hacer triángulos, podemos hacer octágonos en un círculo cromático, y siempre vamos a obtener diferentes tipos de armonías. Algo también que se puede ver muy claramente en lo que es un círculo cromático es la división exacta a la mitad de 2 grupos muy grandes. Uno, empezando por uno de los colores primarios, que es el amarillo. El amarillo es un color que da una sensación de calor y de expansión, por eso viene a ser un color cálido. Al igual que el rojo, que da una sensación también de calor y da una sensación que se expande. Y esto es totalmente contrario al color azul, que da una sensación de frío y se está encogiendo. Es por eso que se divide a la mitad lo que son los colores cálidos y los colores fríos, y los únicos colores neutros son el blanco, el negro y toda la gama de grises. Bueno, ahora les voy a hablar un poco de la historia del cine. La historia del cine empieza, primeramente, cine es la abreviación de cinematografía. Cinematografía es una palabra que está en griego originalmente, que se divide en kine y grafos. Kine quiere decir movimiento y grafos quiere decir escritura o inscripción. Es así como yo me pregunté, ¿desde cuándo el ser humano tiene esa necesidad de capturar el movimiento? Y el primer indicio es en el jabalí de Altamira, en la cueva de Altamira, España, que es un animalito que tiene 8 patas, pero en realidad no tiene 8 patas, sino que era la forma en la que la persona trataba de capturar ese movimiento del jabalí corriendo. Después lo podemos ver en una forma artística un poco pobre en la cultura egipcia, donde hay una persona con 10 brazos que trata también de capturar el movimiento, y ya vemos un avance más significativo en la cultura grecia. Ahí ya podemos ver cómo se empiezan a tallar, dibujar diferentes animales, y su mayor
expresión es en la cultura romana, donde vemos animales en movimiento, en la guerra, soldados, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora nos vamos al año 156 al 187 antes de Cristo, en la dinastía Han, es una dinastía china, donde tenemos al emperador Wuti. Él tenía muchas concubinas, pero tenía una que era la más importante para él y su favorita. Y ella lamentablemente enfermó y falleció, lo que hizo que él empiece a entrar en una profunda depresión, y todos los de la corte, los trovadores, los cocineros, empezaban a ver una forma de animarlo. Y es así como uno de sus ministros se inspira en un niño jugando y le promete al rey que él puede hacer revivir a su amada. De esta forma es como él hace unos muñequitos, y estos muñequitos los proyecta en una tela tensada con una lamparita de aceite, y al otro lado estaba el rey, y él tuvo que prometer que no iba a tirar la tela y no iba a tratar de ver lo que había detrás. Esto lamentablemente no se cumplió, y el rey en su afán de querer reconciliarse y reencontrarse con su amada, fue detrás de la tela y se dio cuenta que era todo un engaño y que su amada no estaba ahí. Y primeramente se enojó mucho, pero después empezó a pensar que tal vez eso era un arte y se empezó a propagar por todo el mundo. Y es así como se empiezan a jugar no solo con las luces y las sombras, sino con la perspectiva de la luz. Y es así como llegamos a la cámara oscura de Aristóteles. La cámara oscura de Aristóteles es básicamente una traducción. Cámara quiere decir habitación y oscura es porque es una habitación oscura. Esta habitación oscura tiene un pequeño agujerito por el que pasa la luz, y al pasar la luz proyecta lo que esté al frente del agujero, pero lo proyecta de una forma inversa. Acá hay un castillo y acá se proyecta dentro el castillo al revés. Eso lo utilizaban mucho los artistas, por ejemplo, cuando querían hacer un retrato, ponían a la dama al frente y la iban dibujando como si fuera una proyección, o lo iban calcando, pero esto dio como resultado la primera cámara fotográfica, que la hizo Joseph Nicéphore Niepce en 1826. Él lo que hizo fue hacer una pequeña cámara oscura, pero ya no en un cuarto, sino en una cajita. Y él lo que buscaba era obtener una máquina que le permita plasmar una foto sin la necesidad de la intervención humana. Entonces lo que hizo fue que puso una placa de sales de plata, y las sales de plata son extremadamente sensibles a la luz. Eso quiere decir que cuando la luz entró por la camarita, las partes que les daba más la luz se iban plasmando en esta placa, y cuando vemos la primera foto, que es esta, es un tejado, vemos que de este lado hay luz, pero de este lado también hay luz. Eso es porque cuando subo esta primera foto, la exposición tuvo que ser de mínimo 12 horas para que el sol dé toda la vuelta hasta llegar hasta la otra parte. Y luego, Niepce se asoció con Louis Daguerre. Louis Daguerre era un carpintero, y él lo que hizo fue que puso todo este invento en una cajita, y fue la primera cámara portátil que él lo nombró el daguerrotipo. Esta cámara lo que hizo fue que capturó al primer ser humano en una foto, y por eso es básicamente importante. Y de ahí nos vamos hasta Thomas Alva Edison en 1889. Él lo que hizo fue básicamente lo mismo, pero ya no se plasmaba en una placa, sino que se plasmaba en unas cintas Edman.
Estas cintas Edman tenían las perforaciones de los lados y eso hacía que cuando se encajaban en unas agujas muy parecidas a las del reloj y se iba girando una manecilla y estas cintas eran pasadas por un foco. Y este foco hacía que se proyecte toda la foto y eso era para ellos una película, pero no tenía más de 6 a 8 cuadros por segundo, o sea, fotos, hasta que llegamos a los hermanos Lumière. Para mí, los hermanos Lumière son la parte más importante, no solo en la historia del cine, sino en toda la historia de la psicología del color. ¿Por qué? Los hermanos Lumière son 2 hermanos, hijos de Antonio Lumière, que nacieron en Lyon, Francia, y ellos eran hijos de Antonio Lumière, quien tenía un estudio fotográfico donde revelaban negativos de fotos. Ahí lo que ocurrió era que ellos empezaron a jugar con el kinetoscopio, que es esto, y lo que ellos hicieron fue que lo convirtieron en algo mucho más factible, algo que se podía, uno era más barato y otro podía tomar más imágenes por segundo. Y empezaron a grabar, y esto lo querían presentar y lo querían proyectar, convirtiéndose en la primera película en el mundo que se proyectó. Pero antes de eso, yo quería ver la película de la misma forma en la que la había visto las personas de esa época, sin saber que era una película, sin saber que los colores ahorita ya están en la tele, en todos lados, y me pregunté cómo es que se habrá sentido ver la primera película, y así llegué a lo que es la psicología del color. ¿Qué es la psicología del color? La psicología del color es una rama de la psicología que estudia cómo el color tiene una influencia bastante importante en la percepción del ser humano. ¿Y esto cómo funciona? Funciona de una forma muy simple. Esto es un arco iris, es básicamente luz, pero se los voy a explicar con esta imagen para que sea más fácil. La luz se proyecta en ondas, de la misma forma que el sonido. El sonido, hay sonidos bajos y hay sonidos agudos, de la misma forma que el color, que cuando entra por este prisma se va a refractar en las ondas. El color rojo tiene una onda más alta y el color morado tiene una onda más baja. Esto hace que cada uno de los colores estén en un rango específico de número de ondas. Y estas ondas pasan por el prisma, en este caso es nuestro ojo, por ser seres humanos, y estas ondas tienen una conexión con lo que son nuestros impulsos y reacciones nerviosas. Esto hace que nosotros podamos entender un poco. Quizá nosotros hemos ido a una biblioteca, tal vez la biblioteca del colegio. Nosotros vemos que la biblioteca del colegio tiene partes donde están las bibliografías, donde están los libros de matemática, donde están los libros de historia, etcétera, etcétera. Y es una forma bastante similar en la que nosotros como seres humanos podemos capturar nuestras sensaciones, emociones, momentos vividos, y los vamos ordenando en diferentes como que cajoncitos, y estos cajoncitos tienen asociados a una misma onda. Entonces cada una de estas ondas, al entrar por nuestro ojo, se conecta con nuestro cerebro y hace que éste reaccione de una u otra forma, dando como resultado que sintamos algunas cosas cuando vemos un color rojo y sintamos otras cuando vemos un color verde, por ejemplo. La psicología del color habla de 2 tipos de significado. Uno es el significado asociativo y otro es el significado simbólico. El significado asociativo hace referencia a con qué nosotros podemos asociar el color. Y esto es bastante fácil, por ejemplo, verde naturaleza, azul, mar, cielo, rojo, sangre, fuego, naranja, atardecer, etcétera, etcétera, etcétera. El significado simbólico es donde entra toda la acumulación de los usos que ha tenido el color en toda su representación histórica, que es lo que expliqué un poco al inicio de la exposición.
Por ejemplo, el amarillo siempre nos va a transmitir positividad, alegría, pero si es un amarillo un poco más verdoso, podemos ver que significa enfermedad, locura, o también puede significar envidia o traición. Al igual que el rojo, siempre representa pasión, amor, pero también sexualidad, agresividad, enojo, y así con todos los colores. Todos tienen un significado. Y regresando a los hermanos Lumière, yo me pregunté cómo se habrá sentido la gente al ver esta primera película. Es así cuando la pregunta que yo planteé con mi asesora fue: ¿dónde estamos cuando nosotros vemos una película? Cuando nosotros estamos por ver una película, la psicología del color nos habla de una división del ser humano. Una parte de nosotros es nuestra parte física, que se encuentra usualmente en reposo, puede ser sentado, echado, en la cama, en la sala, etcétera, pero siempre se encuentra en reposo, mientras que la otra parte es nuestra parte mental. La parte mental, voy a usar una analogía, es como si nuestra mente se convirtiera en un lienzo en blanco que está esperando que el director de la película empiece a pintar con un pincel plasmando todos los colores. Pero esto se da con una herramienta únicamente audiovisual. Y es así como voy a presentarles la primera película de los hermanos Lumière. Ya. Esa es una película muda, no tiene audio y las cámaras de ese momento tampoco tenían audio, pero eran acompañadas de lo que es un músico tocando piano. Esta película es principalmente en blanco y negro, y si bien la mayoría puede creer que al ser en blanco y negro no te transmite o no activa lo que es la psicología del color, es totalmente lo contrario, porque la película que acaban de ver, si bien está en blanco y negro, tiene más la presencia del blanco y del gris. Eso lo hace con un significado y una activación de lo que son las emociones de sorpresa. Y esto se vio en que toda la gente no solamente se sorprendió por la cantidad de imágenes que estaban pasando, que parecía ser un video, sino porque eran ellos mismos. Lo que hicieron los hermanos Lumière fue que se pararon con su cámara afuera de su taller y empezaron a grabar a sus trabajadores salir. Entonces, cuando ellos fueron a París a presentar en el Gran Café sus películas, presentaron esta, y la gente que estaba viendo se veían ellos mismos y veían lo que son emociones de color blanco. La siguiente película que proyectaron fue esta, se llama La llegada del tren, la llegada de la locomotora.
Esta película, a diferencia de la anterior, tiene más presencia de lo que es el color negro, y lo que ocurrió en la gente que vio esa proyección fue que sentía que el tren se les estaba yendo encima y se asustaron de tal forma que se pararon de la sala y salieron corriendo, pero a la vez tal era la sorpresa y la emoción que habían sentido con la película anterior que no daban más de 3 pasos afuera del café y volvían a regresar a seguir viendo las películas. Esto hizo que la primera película, la anterior, sea el inicio de lo que sería el cine documental, y esta sería más que todo un cine general, pero otra de sus películas es El jardinero. Lo que hicieron fue grabar a su jardinero regando, y ellos iban corriendo y se paraban encima de la manguera y ya no salía agua, y luego salían y lo empezaban a molestar hacia lo largo de los 40 segundos de video, y eso se convirtió en lo que es la primera comedia o la primera película de comedia. Si bien el cine en ese momento no tenía color, empezó a ser proyectado con un papel muy parecido al papel celofán, y es por eso que aquí vemos que hay 3 proyecciones. Y también vemos el círculo cromático, el que expliqué, que juntos todos son el color blanco, y ahí están, y le da color a la proyección, pero en realidad no se capturaba el color. Esta cámara se empezó a comercializar, no tanto, pero llegó a lo que era el gobierno, el Estado, y se empezaron a grabar eventos deportivos, mensajes presidenciales, cosas del gobierno, y es así como se empezó a asociar a lo que es un significado asociativo, porque al grabarse noticias, por ejemplo, cuando era una noticia de una guerra, pintaban absolutamente todo de un color rojizo, y esto empezó a pasar con todo. Todas las proyecciones se pintaban de un solo tono que ellos asociaban con las emociones que querían transmitir. La psicología del color en el cine, que es mi tema básicamente, se usa de diferentes formas, pero yo lo centré en 4. Uno es la narrativa visual, que encierra las otras 3 que quedan. La narrativa visual nos habla de un uso intencional del color como una herramienta visual. Eso quiere decir que habla de que en el cine el color se usa con una intención para transmitir las cosas que el artista, el director, desea. Siempre se utiliza una paleta de colores que represente lo que él quiere, y se resaltan rasgos y personalidades. Es acá cuando yo encierro todo el uso del color en el cine en 3. Uno es la creación de atmósfera. ¿Qué es esto? Los colores se usan para evocar sensaciones. Por ejemplo, cuando vemos en la actualidad una película que esté hablando de una guerra o esté hablando de la antigüedad, siempre lo vamos a ver en colores terrosos, colores medios verdes apagados. Y no, quizá algunos decimos, pero si ya tenemos tantos colores, ¿por qué se sigue usando esto? Es básicamente para que el espectador se pueda absorber en esta atmósfera. Cuando tenemos una película que tiene una línea temporal no continua, eso quiere decir que hay 2 líneas temporales o que se van cortando las escenas entre sí, lo que se utiliza usualmente es la creación de atmósfera para que el espectador se pueda encontrar en cuál de los 2 momentos del tiempo están. Y otra de las cosas en las que yo lo centré es la identificación de personajes y lugares. Por ejemplo, cuando vemos una película en la que los protagonistas tienen una relación muy cercana y no queremos que estos 2 personas
pierdan su individualidad, se suele asignar un color a cada uno de los protagonistas. Y esto también nos ayuda cuando, por ejemplo, hay una doble línea temporal de nuevo. No importa en qué momento del tiempo estemos, siempre vamos a saber qué personaje es y a qué personaje hacemos referencia por el color que le ha sido asignado. La evolución y la progresión de la historia nos habla de lo que nosotros conocemos como una línea temporal. Cuando es una línea temporal continua, eso quiere decir que vamos a tener 3 actos: presentación, confrontación o resolución, o de una forma más fácil, inicio, nudo y desenlace. Es lo mismo. Cuando tenemos esto, podemos usar lo que es la evolución y progresión de la historia. Esto es básicamente que cuando tenemos una presentación vamos a tener, por ejemplo, 2 colores, y en la confrontación estos 2 colores se pueden unir, y en la resolución, si bien pueden seguir unidos, pueden también dividirse, dependiendo de cómo va a ser nuestra línea temporal. Ahora quiero hablarles un poco de mi trabajo práctico. Yo, como objetivo principal, si bien al inicio dije que el cine y la pintura para mí eran una misma cosa, en mi trabajo práctico traté de transmitir todo esto que les acabo de explicar, pero para un mejor entendimiento, mi trabajo práctico se divide en 2 partes. Una parte que es analítica y explicativa, y la otra que es más práctica. Quiero explicarles cómo ha sido el uso del color en 3 películas. Una de esas es La La Land. En La La Land es una historia de romance. Tenemos a 2 personajes. Uno de ellos es Sebastián y el otro es Mía. Sebastián es una persona un poco no tan responsable. Le gusta mucho el arte, le gusta la música, y siempre se enfoca en querer salvar lo que es el jazz. Es representado principalmente con el color rojo y siempre está presente en todos los momentos importantes de su vida, ya sea cuando conoce a Mía, cuando firma por primera vez un contrato con una disquera, y cuando está en una sesión fotográfica también se ve representado el color rojo, porque son 4 momentos más importantes de toda su vida. A diferencia de Mía, Mía también es una persona artística, pero es en otro ámbito, es en el ámbito de la actuación. Es una persona un poco bastante emocional, y ella es representada con el color azul. Cuando ellos se conocen, se va a ver lo que es un uso de una personalización de personajes, porque ambos tienen un color. Al momento que se conocen y se enamoran, estos 2 colores se fusionan en lo que es el color morado. Yo escogí el morado y el verde porque son colores que están muy presentes en la película y tienen un significado bastante específico. El color verde lo vemos en 2 escenas esenciales. Una es cuando ella está con un vestido verde al momento de estar en una cita con su expareja, y lo vamos a ver también cuando está teniendo esta escena que representa el color verde ahí, representa lo que es la incomodidad, la lejanía, estar en un lugar equivocado, que a la vez el color verde es totalmente lo contrario al color morado, es el color contrastante. Esto nos hace referencia a que el color aquí ha sido usado de una forma de personalización y a la vez de una forma de evolución de la trama. La otra película que escogí es Little Woman o Mujercitas, pero escogí específicamente la edición de 2019. ¿Por qué? Porque en esta película vemos una doble línea temporal. Esto hace alusión, una de estas líneas
es el momento en el que toda la familia y las chicas están en su edad adolescente, y este es representado por uno de los grupos de la temperatura del color, que son los colores cálidos, que nos hacen referencia a que son adolescentes, están en familia, es un momento más cálido, están en su zona de confort, que es totalmente lo contrario al color que se usa en los momentos donde ya son adultas, donde ya están cada uno por su individualidad, donde cada uno está haciendo su propia vida, pero a la vez, si bien usa esta creación de atmósfera como división de las dos líneas temporales, la usa de otra forma, que es en el vestuario de las personas, de las 4 chicas. La película ganó un Oscar por vestuario, pero no es exclusivamente porque el vestuario sea bonito, sino porque tiene un uso de psicología del color como la personalización de cada una de las personas, de los personajes. Primero tenemos a Joe, ella siempre usa ropa muy holgada porque es una persona, se podría decir, libre, feminista, poeta, y eso es representado por los colores del arte, el rojo y el azul, y a la vez el azul es representado en colores oscuros porque habla de una seriedad y de la necesidad de ella de tomar el rol del papá, que en este momento está ausente durante la película. Tenemos a su hermana, a Amy. Ella siempre usa colores azules, pero no los mismos tonos que usa su hermana mayor, porque ella no lo usa como una especie de buscar fuerza, sino como buscando feminidad y lo que es el arte, porque ella se dedica a pintar. Es una persona bastante que le gusta mucho la moda, siempre quiere pertenecer a la alta sociedad, siempre está muy al tanto de todo eso, y por eso se la asocia con el color blanco, que es uno de los colores básicos que representan eso. Y otro de sus usos es en la otra hermana, Meg. Ella es una persona muy femenina, muy le gusta mucho los estándares que se tienen en esa época, y ella sí se quiere casar, ella sí quiere que venga un hombre y le pida matrimonio, ella sí quiere todo eso, y por eso es representado con el color verde y el color rosado, que representa también su feminidad. La última hermana, que es Beth, ella fallece a lo largo de la película. Entonces, al fallecer en una etapa adolescente, no le está permitiendo desarrollarse en cuanto a su personalidad. Entonces, siempre se queda en colores muy pasteles, como lo son el rosita, el blanco, el azul muy clarito y el verde muy clarito, porque siempre se queda en esa niñez y no tiene el tiempo para evolucionar. La última película de la que quiero hablar es mi película favorita, se llama Eterno Resplandor. Esta película trata sobre una pareja que tenemos a 2 personajes principales, que es Clementine y Joe. Clementine es una persona muy... tiene las emociones muy fuertes y suele tomar decisiones de una forma muy apresurada, sin pensar mucho. Y ella misma en la película menciona que todo eso se refleja en los colores que ella se pinta el cabello cada vez que tiene un ataque, por así decirlo. En cambio, Joe es una persona bastante básica, su vida es muy monótona y por eso siempre es blanco, negro o marrón. Él está esperando siempre que llegue alguien a su vida y lo llene de color, que lo avive, que lo haga sentir vivo. Y es ahí cuando conoce a Clementine con el color de cabello verde, que viene a ser la esperanza que tiene él de conocer, de esperar que alguien llegue a llenarlo de color. En el momento que ellos se conocen y se empiezan a enamorar, el color de Clementine va a cambiar al rojo, que es el color de la pasión, del amor y todas esas emociones.
pero al ser personas muy distintas, este amor no va a durar mucho y se va a empezar a ver lo que son las peleas, las discusiones, un distanciamiento que se va a presentar en el color de Clementine, en el color de su cabello, como un naranja, que es básicamente un rojo bastante atenuado, bastante desgastado, al igual que su relación. Cuando ellos en este momento terminan y ella, al sentir tantas cosas, se enoja tanto que va a una clínica. Al ser una película de ciencia ficción, no se asusten, pero ella va a una clínica y borra a Joe de toda su memoria. Entonces Joe, cuando se entera que él ha hecho, que ella lo ha borrado, dice, si ella me borró, ¿por qué yo no? Y fue y también se borró la memoria. Es ahí cuando ninguno de los dos se recuerdan el uno al otro, pero sienten esa corazonada y esa sensación de querer encontrarse. Y un día siguiente, después de que se han olvidado, los dos, por ejemplo, Joe falta su trabajo y se van a encontrar a un lago, que es el lago Montauk, que es donde tuvieron una de sus primeras citas. Ahí es donde se vuelven a conocer y ella tiene el color del azul. Si vemos los colores de su cabello que tienen relación a su relación son colores cálidos, y si al verde le quitamos su único color cálido, que es el amarillo, solo nos vamos a quedar con el azul, que es con lo que ella se quedó de Joe, o sea, absolutamente nada. En este momento ellos se van a conocer y se van a volver a enamorar, pero a la vez se van a empezar a enterar que ellos ya habían estado juntos. Y es ahí donde yo siento que es una parte bastante importante de la película, porque de una u otra forma nos explica que a la vez que Joe se estaba borrando a Clementine, él buscaba llevarla a lugares de sus recuerdos donde ella no tuviera absolutamente nada que ver, y lo lleva a momentos de su infancia. Y cuando el doctor, que está haciendo este borrado de memoria, le encuentra en estos recuerdos, empieza a borrarlos también. Y es ahí donde no solo la está borrando a ella, sino que también está borrando partes de él mismo. Y se convierte él nuevamente en un color básico, un color sin emociones, sin ser nada. Y ya. Cuando yo les hice mi introducción, yo les dije que para mí el cine, la fotografía, eran lo mismo que una pintura. Si bien, obviamente, estos dos no son lo mismo, yo quería enseñarles eso, explicárselos y enseñárselos para que puedan entenderlo, y al momento de yo pasar todo esto a lo que es la pintura, se pueda entender de una forma muy, muy fácil y no sea tan complicado como tener que volverles a explicar todo. Si bien tenía dos opciones, una era escoger artistas que habían usado la psicología del color para que ustedes puedan pensar y aplicar todo lo que les he explicado. Se me iba a hacer un poco más largo y tenía 40 minutos más para hablar, y obviamente los tutores no me lo iban a permitir. Entonces tuve que escoger a un artista, bueno, yo no lo llamaría artista, a alguien que pueda buscar la forma de transmitir todo esto de una forma muy simple y muy básica. Y es así como elegí a una persona, y lamentablemente esta persona soy yo. Mi nombre es Madhumati, y cuando era pequeña decía que mi color favorito Cuando era pequeña decía que mi color favorito era el arco iris. Obviamente ahora sé que el arco iris no es un color, pero estoy acá para tratar de transmitir toda la importancia que tiene el color, no solo en el arte o la pintura, sino también en lo que es el cine, lo que son las fotografías y lo que es absolutamente todo que es considerado como arte. Si bien nosotros podemos ir al cine y ver la película
no le estamos dando una lectura realmente a lo que es la película. Entonces, eso es básicamente lo que he tratado de hacer en la segunda parte de mi trabajo práctico, es pasar todo esto a pinturas. Quiero pasar a mis agradecimientos. Primero quiero agradecer a todos por venir, por estar acá, a los tutores, y quiero agradecer a mis amigos, Moisés, María José, a Álvaro que no me pasó su foto. Quiero agradecer también a los que estaban en la casita de juegos conmigo, que son Gonzalo Montoya, Lorenzo y Sergio. Y quiero también agradecer a mi hermano, que no importa qué tan feo esté mi dibujo, él siempre me va a decir que está chévere. Y quiero agradecerle también porque la primera vez que él llegó a la casa con una tarea de historia del arte y me explicó quién era la señora Lina, yo dije, ay, yo quiero que ella sea mi asesora. Quiero agradecer a mi papá, quiero agradecer a mi papá por guardar todo su mundo en una cajita para mí. Y quiero agradecer a mi mamá quiero agradecerle por absolutamente todo y por permitirme dedicarme a lo que quiero. Quiero agradecerle por todo lo que hace por nosotros y a quien dedico este trabajo. Y quiero agradecer también a mi prima, a Clary, por ayudarme a todo lo que es la galería, por siempre estar ahí para mí en todos los años de mi vida, siempre esperándome, siempre escuchándome. Y bueno, quiero terminar mi exposición diciendo que el color no es solamente lo que vemos, sino también es lo que hacemos a otros sentir. Muchas gracias. Invítanos a que pasen a la galería. Quería pedirle a mi hermano y a Clary si me podrían ayudar a prender todas las luces y las cosas de la galería. Mi segunda parte del trabajo práctico, si bien ya lo dije, es pasar absolutamente todo esto a pinturas. Traté de hacerlo de una forma audiovisual y bueno, los invito a pasar a mi galería y espérenme un ratito que esté todo listo. Y otra cosa es que después de ver la galería, me gustaría me han pedido que en vez de salir, regresen de nuevo acá al salón porque van a ver más cosas y ya bueno, eso es todo. Gracias. Lo has hecho maravilloso. Maravilloso. Con todos tus nervios y tu llanto, pero maravilloso. Muy bien. Te felicito. No entres, malditos putos. Y tu foto. ¡Oh, necesitas que poner tu rana!
No me preguntaste. Yo les dije en el segundo. En la galería. Muy bien. Conches, madre. Respira profundo y relaja. Ay, hermoso, me encantó. Ya, pero espérense. La galería. Espérense, pues. ¿Ya está? Ya está tu prima. A ver. Perdón. Claro, ¿qué llora? Así soy. Y los controles. No, espérense. 2 segundos. Ya, pero ¿y qué colores tienen? ¿Es muy Sí. No. Es audiovisual. Saca el cable y conéctalo. No. Conéctalo y me pasas el control. Bueno, tuvimos una linda discusión del llamado Mati Ananga Manchari de Virasi acerca del color de la proyección. Ay, se cayó. Pues la sala está llena Uy, se cayó. y ahora nos está invitando a ver sus obras de arte que dijo que las habían tomado en pintura. Papá, Pues ahí están saliendo sus Falta el compañeros, otro. amigos, profesores, el papá, la mamá, las madres invitadas, Lauchi, todos están saliendo para concluir con la parte práctica de cómo ella ha podido llevar todo esto y plasmarlo a la pintura. ya. Finalmente logró juntar los 3 puntos que ella hizo inicialmente. Español está chueco, dice. Así es, ¿no? Al comienzo no le permitía porque eran como 3 temas a la vez, Ya, encéndelo. pero ella tuvo el arte Felicitaciones. de pues, unirlo, Felicitaciones. fusionarlo y lograr exponer una, la verdad más que una charla, da una cátedra. Una gran cátedra que eso queda como algo muy relevante y bastante anecdótico para la cultura de Guaynaos. Más llorona. Felicidades a ti. Felicidades. Hola, sí vine. Ya, te perdono. No fallé. Concha su madre. Estamos saliendo. Salió como que agresiva. Qué orgullo, hija mía, qué orgullo. Madu, saluda a la cámara. Excelente. Muy linda exposición. Muy linda de primera. ¿Cómo que claro? Muy Ay, ay, lindo. Ah, todavía no. Estoy esperando que todo. La exposición de las fotos
que ha podido plasmar Madhumati y así dar su conclusión a su tesis y antitesis de color y percepción. Sigan por favor. Ahí está la familia uniendo fuerzas para la gran exposición, la gran cátedra que ha dado Madhumati a Nanga Manjai. Eso es todo. Muchas gracias.